37 minutos han pasado de las 9 de la noche. Abrimos el programa político, económico, financiero y de novedades. De la información dura de viernes. Hermosa. Así de dura. Hermosa, hermosa. Así de dura. ¿Tienen o no tienen los votos? Sí, llegan. El oficialismo hoy está absolutamente convencido, Fernando, de que el próximo lunes, cuando se sienten a debatir en esta sesión especial alrededor de las 11 de la mañana, va a arrancar y no se sabe cuándo va a terminar, va a tener los 140 votos mínimos y necesarios. Primero, los 129 para alcanzar el quórum y después les alcanza para por lo menos darle media sanción a la ley de bases. Es un escenario muy parecido al que tuvimos anteriormente, cuando se le aprobó en general la ley y cuando comenzó el punteo en particular, se fue callando. No, Milei dice, sáquenla ya, retírenla ya. Incluso los aliados, entre ellos Pichetto, por ejemplo, le advirtió al presidente, saquen esto porque se van a quedar absolutamente sin nada. Algo de razón tenía, viejo zorro, Pichetto, de lo que está pasando en el Parlamento, les dijo, retírenla. La retiraron, después pasó a 600 artículos, ahora están 200 y algo, y parece que al menos en la Cámara de Diputados el oficialismo va a tener su ley de bases y el paquete fiscal. Ese paquete fiscal que incluye bienes personales, ingresos personales, que es el nuevo nombre que se le va a dar al impuesto a las ganancias y otras cuestiones más. Hay muchos temas fuertes que van a generar un debate posterior y que ponen en tela de juicio lo que pueda llegar a suceder en el Senado particularmente, porque creo que lo vamos a tratar aquí, reforma previsional, hay algunos aspectos... Todo eso viene a continuación. Sí, todo eso viene a continuación. Lo que tenés que saber en principio, después vamos a un capítulo que tiene que ver con la marcha de la economía, la macroeconomía y algo de Mendoza, es que el oficialismo ya prácticamente está exultante, dice, el lunes vamos a tener la media sanción de la ley bases, que es absolutamente indispensable para el pacto de mayo del 25. Claro que el oficialismo va a tener solamente 3 semanas para que el Senado transforme en ley lo que ya descuenta va a ser una media sanción de diputados. Pero esa es otra historia. Habló Guillermo Francos, el hombre que está detrás de todo esto, sin ninguna duda, pese a la efusividad de Milei y los ataques de Milei contra la política, contra la casta y demás. El que negoció es Franco y Martín Menes. Y hoy hablaba Franco. Hemos conseguido acuerdos para tratarlos, siempre con alguna disidencia, obviamente, alguna particularidad, pero bueno, es complejo y lleva tiempo encontrar los acuerdos de todos los bloques que apoyan en principio la ley. Muchas de las provincias apoyan esta ley porque tienen normas que hacen a la desregulación que permita explotar sus propios recursos naturales, ¿no? Minería, petróleo, gas, son todos recursos que están sobre todo en todas las provincias cordilleranas, patagónicas. Hay muchos temas que hacen a recursos coparticipables que seguramente acercarán fondos a las provincias que están con muchas complejidades presupuestarias, ¿no? Con lo cual yo estoy seguro que varios de los gobernadores provinciales, yo he hablado con muchos de ellos, de hecho ahora estoy viajando a Tucumán en unos minutos, van a acompañarnos. Bien, ahí teníamos la palabra de Guillermo Franco. ¿Ya me vas a mostrar algunos índices que pueden llegar a marcar como las primeras pequeñas victorias de Milei? Fin de la recesión, quizás, están especulando, están aventurando alguna fecha y algún posible mejora en la economía que todavía no sentimos al nivel nuestro. Bien, pero sumemos a Vani, Marcelo, si te parece, Vanina, porque vos nos vas a traer ahora, a continuación, el debate que hoy ganó en efervescencia, Marce, y ese que tiene que ver con la moratoria previsional, ¿no? Esta que fue diagramada por la gestión anterior como un punto más a favor en una campaña electoral que se le venía complicando para incluir a más personas dentro del régimen previsional en la Argentina, y parece ser que esto tiene un final inexorable, Vani, ¿es así? Bueno, y es que es el foco central, la probable derogación de la moratoria, el foco central, digo, de la reforma previsional que está incluida en esta ley de bases. El presidente Javier Milei, a lo largo de su campaña hacia la presidencia, ha hablado inclusive hasta de eliminar los aportes patronales. Pero lo concreto que está escrito en este proyecto de reforma previsional es derogar la 27.705, que es la ley actual
actual de moratoria, ya le vamos a contar hasta cuándo debería estar en vigencia. La gran complicación, y ahora vas a escuchar a los que saben del tema, sería para las mujeres, porque en caso de no tener la cantidad de aportes necesarios, la cantidad de años a los 60, deberían esperar hasta los 65. Las personas que más han disfrutado de la moratoria, que más la han usado, son las mujeres, porque todavía el mercado laboral sigue cubierto en mayor porcentaje por parte de hombres. Tema delicado, porque está el tema también, si me preguntas si se puede, bueno, una ley posterior puede derogar, por supuesto, una anterior, con ciertos límites, tienen que respetar derechos adquiridos, obviamente que los beneficios ya otorgados. ¿Y serían las más perjudicadas las mujeres si se llegara a aprobar esta ley de bases? Totalmente, porque la edad jubilatoria para el hombre va a seguir siendo de 65 años, con la diferencia de que si cuando llega a los 65 no tiene los 30 años con aporte, bueno, hay que ver bien cómo sale esta ley en el sentido de cómo se va a instrumentar ese beneficio proporcional. Bien, bueno, ese es un primer análisis porque todavía no se conoce con detalle lo que podría llegar a suceder, pero sí tenemos información para compartir con ustedes, Fernando, la hemos diagramado para que entendamos de alguna manera lo que se va y lo que podría llegar, porque lo que se propone es derogar la moratoria, como te decíamos, la ley 27.705, que fue aprobada en febrero del 2023, está vigente durante 2 años, por lo tanto esto sería hasta marzo del 2025. Solamente el año pasado esta ley actual de moratoria ha permitido que se jubilen 460.000 personas que no tenían los aportes. Veamos, reforma previsional, derogar la moratoria, la ley a la cual vos habías dicho que fue aprobada en el 2023 con una vigencia que tenía 2 años hasta el 2025. Y ahora, ¿qué pasa? De esto a aquello, a la prestación del retiro proporcional. Piso de la PUAM, ya vas a explicar qué es la PUAM, más una adicional. ¿Por qué? Porque este piso de la PUAM, Marcelo y Vanina, es así, es escasísimo. Es nada. Bueno, es el 80% de la mínima. De la mínima. De la mínima, para que se entienda que no representa grandes valores ni mucho menos. Pero atenti, para tranquilidad de muchos. Aquellos que ya iniciaron o ya se acogieron a la moratoria vigente, sigue su trámite. Las leyes no son retroactivas, como aquellos que ya la habían conseguido, lo habían logrado, para brindarle tranquilidad a ese grupo de personas. ¿Quiénes son los que están en el limbo? Quienes no habían iniciado el trámite ni habían sido incorporados a la base de ANSES. Eso sí van a quedar en el limbo. La verdad que sí, todavía no está claro tampoco con lo que vaya a pasar con los que iniciaron el trámite de ir pagando de manera anticipada. Los que ya saben que no van a llegar con los aportes cuando cumplan 60 las mujeres o 65 los varones. Esto que estábamos comentando, lo que entra, lo que se propone, la prestación de retiro proporcional, habla de que aquellas personas que a los 65 años, y aquí está el tema, no hacen diferencia entre hombres y mujeres en este proyecto de ley, que no lleguen a la cantidad de años de aporte, van a cobrar como piso la PUAM, que es la prestación universal del adulto mayor, el 80% de la mínima, como bien indicaba Marcelo, hoy está con el bono más o menos, grosso modo, 266.000 pesos, más una adicional que se va a tener en cuenta, que tampoco está contado cómo se sacaría ese cálculo, una adicional por la cantidad de años de aporte, suponte 17 años. Bueno, ese adicional estaría incluido y por eso se le llamaría prestación de retiro proporcional a la cantidad de años de aporte. Ahí quedó bien claro. Jorge, contanos, ya vamos a ir a lo de Marcelo. A ver, tocamos el fondo de la B, es una U, ya lo mencionás, Torres, ya lo decís, porque hay algunos elementos que hacen intuir el camino. Bueno, la intención del gobierno al parecer es empezar a ver circulación de dinero y cómo hacerlo, bueno, reactivando algunos mercados. Hoy el Ministerio de Economía anunció que van a reducir aranceles e impuestos en la industria automotriz, que representa el 10% de la actividad industrial de nuestro país y que emplea algo así como 76.000 personas. ¿Cuál es el objeto? Potenciar la producción, ¿sí? Para eso mantienen la exención de aranceles a la exportación incremental. ¿Qué significa? Después de cierto tope
no paga ningún tipo de retención la exportación de automotores y además sacarle impuesto a la importación de insumos. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer al país más competitivo y seguramente bajarán los precios. Esa es la idea del mercado interno. De este modo se empieza a activar un mercado que es importante para el gobierno porque mueve volúmenes de dinero importantes. Para esa gente que no sabe qué hacer con la plata porque dice ya no tengo plazo fijo, ¿cómo la cuido frente a una inflación que viene desacelerándose? Dice, bueno, abrimos el mercado automotor. Pero permíteme decirte algo. ¿Sabes cuál es el drama del mercado automotor en la Argentina? Se fabrican aquí muchísimos autos que se venden al Mercosur y al mundo entero porque las plataformas de algunas automotrices son desde Argentina al mundo. Ejemplo Toyota, ejemplo Ford. No estoy haciendo un chivo, estoy contando cómo es la situación del mercado. Pero con un 80-70% de autopartes importadas. Bueno, La esa es la carga idea. impositiva argentina duplica los valores de los vehículos 0 kilómetros respecto de algunos vehículos que también se arman en la región. Bueno, y es por eso que estamos van a perdiendo reducir competitividad. Van a reducir los impuestos de todos aquellos insumos que sirvan para después exportar la unidad Claro, terminada. claro. Entonces, esto le va a dar mayor competitividad en el mercado internacional y además se va a homologar modelos con Brasil. Que los mismos modelos que se fabrican en Brasil y que tienen que pasar por un proceso de homologamiento, no tengan que hacer lo mismo acá. Es una cuestión bilateral para que si ya se aprobó allá, se pueda fabricar acá y viceversa. Si se aprobó acá, que se puedan fabricar esas plataformas en Brasil Muy también. interesante lo que planteas. Y ahora nos quedamos con Marce. Dire, vos decías, hay algunos indicios. ¿De qué, Marcelo? ¿Es el fin de la recesión? ¿Estamos de cara a lo que puede llegar a ser el piso, la recesión? Esto de que no hay actividad absolutamente para nada, no estamos gastando plata porque no la tenemos y nos cuesta mucho adquirir los productos que necesitamos. Es un estado de recesión, la inflación va bajando y todavía estamos en recesión. Anoche te lo decía un economista acá. Es decir, hay algún Adrián indicio. Borenstein. Adrián Borenstein decía, hay algún indicio de que algo está sucediendo, es muy pequeño y demás. Nosotros estamos comentando ahora, y nos vamos a apoyar en algunos datos, en un informe de un mendocino que se ha trasladado a nivel nacional, porque el IERAL trabaja para el ámbito nacional. Y le ha enviado en las últimas horas a sus clientes, a sus suscriptores, un informe donde creen, Fernando, que en el segundo trimestre de este año, estamos cerquita de que finalice el segundo trimestre de este año, allá por junio quizás, o empezando julio, para el IERAL estaríamos tocando el piso de la recesión. Esto no implica que debamos rebotar rápidamente en esa figura de la B corta, quizás se transforma en una L o quizás en una U extendida. Eso bien no se sabe, pero vamos a ver. Pero hay indicios, Mirá, a ver. Indicios económicos. Hay tres indicios A ver. que ve Gustavo Reyes. Uno tiene que ver con el gasto público que ha sido brutal. Esto que dijo Milei el otro día, donde anunciaba el superávit financiero del primer trimestre, cuando ni siquiera había asomo de conseguirlo, es porque el recorte, la poda, ha sido brutal y ha sido extendido prácticamente en todos los ámbitos. Hay un rango que va del 15 al 85% por debajo de la inflación. Es decir, ese es el gasto. Esa es la motosierra. Esa es la motosierra. Es lo Acá que está la licuación, tal vez. La Bueno, licuadora. Sí. Y ese recorte en el gasto público se ha visto en empresas públicas donde el recorte ha sido del 65%. El aporte a la obra pública. Sí, 85%. Jubilaciones. Jubilaciones el 31, 32%. Transferencia a las provincias. No, nula, directamente. Las Cero. provincias, 77%. Es decir, allí se cortó prácticamente todo el recurso que iba a las provincias y en función de eso bajó fuerte el gasto. Se financió la no emisión, porque este gobierno dejó de emitir, no es que dejó de emitir a cero, está emitiendo menos. Y como hay menos pesos, esto es lo que informa hoy este trabajo muy interesante de Reyes, bajó la inflación o está bajando la inflación. Es decir, hay un combustible... Fría la economía. Hay un combustible Metal que es freezer. el que produce el aumento de precio de los bienes de la economía. Los pesos en la plaza, la gran cantidad de pesos. Como ya no hay pesos, la inflación comienza a descender. Y hay también una cuestión muy técnica que el tipo de cambio lo están ubicando. Milei se queja porque dice lo están presionando para que suba el tipo de cambio y en realidad lo está manteniendo más o menos en una situación equilibrada para ver si dentro de relativamente poco se ¿Sale puede el levantar cepo? el cepo. Estos tres puntos le permiten
al IERAL y a muchas consultoras que hoy están trabajando sobre esto, que podríamos estar frente al fin de la recesión que todavía no estamos viendo los argentinos. Y tenemos una placa más y con esto terminamos. A ver si la tenemos. Esto es lo que está faltando. Y esto es el Pacto de Mayo. Esto es lo que está buscando Milei. Firmar con las provincias 10 aspectos centrales que forman parte de las reformas estructurales que todavía no aparecen en la Argentina. Algo mencionábamos recién de la reforma previsional, también de la reforma laboral. Algo de todo esto está en la ley bases, pero todavía no pasa nada con la coparticipación. Todavía no bajan los impuestos y comienza tímidamente, recién lo comentaba Jorge, y en algunos sectores de la economía como indumentaria y demás, a realizarse una apertura comercial internacional. Son los pilares de las reformas estructurales. Si todo esto armónicamente llega a lograrse en breve, Argentina podría decir Milei, podríamos decir los argentinos, comenzamos una senda de estabilización de la economía y posiblemente de crecimiento. Lo que le falta a esto, que es lo que se viene después, la segunda mitad del año, dice Reyes, dice el IERAL y dicen otros economistas, es que comenzaría a mejorar el poder adquisitivo del salario, pero eso va a la cola. Vendría recién para la segunda parte del año. Gracias, Marce. Pausa, ya volvemos.